Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase dedicada al tema auditoría del estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Si bien muchas de las cuestiones vinculadas a la auditoría de estos estados contables ya fueron vistas en oportunidad de analizar la auditoría de los rubros que componen y de los elementos que componen estos estados contables, esta clase es una buena ocasión para reforzar muchos de dichos conceptos, profundizar en algunos casos algunas cuestiones vinculadas con las incorrecciones y afirmaciones incluidas en los mismos, y asimismo intensificar, profundizar y ver por primera vez cuestiones vinculadas con aspectos de exposición de estos estados contables que el auditor debe observar cuando examine la presentación que el ente realiza de los mismos cuando prepara los estados contables de publicación. Vamos a comenzar con la auditoría del estado de resultado. Ustedes saben que el estado de resultados básicamente muestra a través de el apareamiento de los ingresos y egresos devengados en el periodo, el resultado generado por la empresa durante el ejercicio económico. Los objetivos de la auditoría del estado de resultados, definidos desde el punto de vista de las afirmaciones de validez, integridad, registro, corte, evaluación y exposición, serían los siguientes. En cuanto a la validez, el auditor tiene que probar que los ingresos y egresos presentados en el estado de resultados sean genuinos o reales. En cuanto a la integridad, el auditor debe probar o buscar evidencia de que no se hayan omitido resultados devengados en el periodo. En cuanto al registro y corte, el auditor debe buscar elementos de juicio que le indiquen que los ingresos y los egresos están registrados en las cuentas correctas y que correspondan a operaciones que se hayan devengado en el ejercicio. En cuanto a la evaluación, que la ente haya tenido en la determinación de los resultados las disposiciones contenidas en las normas contables vigentes. Y respecto de la disposición, que los resultados y la información adicional revelada en el estado de resultados se encuentre debidamente expresado de acuerdo con las normas contables respectivas. Bien, los riesgos más comunes relacionados con el estado de resultados son los siguientes, o sea, aspectos que el auditor debería tener en cuenta al momento de examinar el estado de resultados y que, en caso de presentarse, implicarían situaciones que harían peligrar el cumplimiento de estos atributos que debería reunir un estado de resultados presentado de acuerdo con las normas contables profesionales y las prácticas profesionales, legales y reglamentarias de la jurisdicción en la cual se desenvuelva el ente. El primer riesgo es la omisión de incluir ciertos resultados efectivamente devengados durante el ejercicio. Esto por lo general se puede presentar tanto más comúnmente en el caso de los ingresos, por ciertas actitudes que las empresas podrían tener respecto de querer evadir ciertos impuestos, y en menor medida respecto de los egresos, ¿sí? Quizá la empresa se vea inclinada a mostrar un mejor resultado del que en realidad obtuvo para obtener algún tipo de concesión o para mantener algún tipo de concesión o para mejorar, por ejemplo, algún tipo de retribución o honorario que puedan percibir sus administradores. Y por otro, el otro riesgo podría ser el vinculado con la inclusión de ciertos resultados por un valor en exceso o en defecto al efectivamente devengado. En este caso,
La inclusión de un resultado en exceso al efectivamente devengado podría ser la inclusión de ciertos egresos en mayor monto del que correspondería, ¿sí? Como por ejemplo cuando se activa, cuando en lugar de activarse un bien como bien de uso, se lo imputa directamente como un egreso. Al efecto de, por ejemplo, disminuir las utilidades y pagar menos impuestos. Bueno, cuando queramos auditar el estado del resultado, tenemos que examinar o desmenuzar el mismo a partir de sus componentes. Sabemos que el estado de resultados, en la mayoría de los entes, comienza o se encabeza a partir de las ventas. Respecto de las ventas, bueno, el auditor debería probar como primer examen relacionado con las ventas que hacer un cotejo de la facturación emitida por el ente en el ejercicio con el libro mayor y posteriormente del libro mayor con el libro IVA ventas. Asimismo debería hacer un análisis de las transacciones subsecuentes o notas de crédito posteriores o emitidas con posterioridad al cierre del ejercicio. Es decir, el ente podría verse tentado a facturar operaciones de venta por adelantado, ¿sí? Es decir, un corte adelantado de las operaciones, realiza la facturación y posteriormente decide, para adelantar el ingreso, y posteriormente decide emitir una nota de crédito en los primeros días del ejercicio siguiente, cancelando dichas ventas. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué podría pasar esto? Porque, por ejemplo, el ente se ve urgido o necesitado de aprovechar un quebranto impositivo que en el ejercicio en cuestión prescribe, entonces decide adelantar las ventas, ¿sí?, del ejercicio, las imputa al ejercicio en el cual el quebranto va a prescribir, cuando en realidad corresponderían al ejercicio siguiente. Y de esta forma no pierde el quebranto que sabemos que se puede utilizar en alguno de los 5 ejercicios económicos siguientes a aquel en el cual el quebranto se ha generado. Respecto del costo de venta, un control que podría hacer el auditor podría ser cotejar, si el costo de venta se determina por la fórmula de existencia inicial más las compras menos la existencia final, cotejar la existencia inicial para ver si coincide con la final del ejercicio anterior. Cotejar las compras con facturas del ejercicio mediante un muestreo. También podría cotejar la existencia final incluida en la fórmula del costo de venta con la existencia final del inventario físico valorizado que utilizó al momento de probar o de validar el rubro bienes de cambio. Gastos, ¿sí? Los gastos que se incluyen, bueno, hablamos de los gastos de administración, los gastos de comercialización. Se puede hacer un muestreo de los gastos incluidos como gastos de administración y gastos de comercialización, analizando la documentación respaldatoria de aquellos que sean a juicio del auditor más significativo, ya sea por su monto o por su concepto o naturaleza. Resultados financieros y por tenencia. Resultados financieros, aquellos vinculados con los créditos y las deudas. Análisis conceptual del correcto devengamiento de los mismos. Pruebas aritméticas o una prueba global del debido cálculo de los resultados financieros. Respecto de los resultados por tenencia, vinculados, por ejemplo, con la existencia de bienes de cambio al cierre o de
por ejemplo, inversiones en acciones con cotización al cierre de ejercicio, bueno, el auditor podría realizar un examen selectivo de los procedimientos realizados por el ente para determinar dichos resultados, como así también la metodología seguida por el ente para determinar cuáles son los valores de mercado, ¿sí?, que el ente utiliza como referencia a efectos de efectuar dichas revalorizaciones al cierre. Otros ingresos y egresos. Bueno, cuando hablamos de otros ingresos y egresos, nos referimos a aquellos no vinculados con la actividad principal del ente. Es decir, aquellos vinculados con inversiones, ya sea inversiones en inmuebles, inversiones en acciones, inversiones a plazo fijo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un programa de trabajo o procedimientos tentativos para que puedan entregar un programa de trabajo del estado de resultado. Vamos a ver por un lado un programa de trabajo para auditar los rubros de ganancia y por otro lado un programa de trabajo para auditar los rubros de pérdida. Respecto de los procedimientos sustantivos para auditar los rubros de ganancias, tenemos que decir que el enfoque primario, cuando se trate de ganancias, va a ser un enfoque para probar la subvaluación de la misma. Es decir, que se tratará de detectar omisiones o disminuciones de los saldos contables que nos presenta la empresa. Es decir, que la definición de los conceptos a examinar no debe provenir del análisis de los saldos contables, sino del entendimiento de la operatoria del ente. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es, realmente vamos a probar la integridad, ¿sí? Cuando queremos ver la subvaluación, vamos a probar la integridad. Y si nosotros queremos probar la integridad, vamos a partir de la documentación hacia la contabilidad. Y ver la documentación es ver una población independiente de los saldos, ¿sí? Y para poder ver qué población independiente de los saldos vamos a examinar, tenemos que entender cuál es la operatoria del ente para poder definir qué documentación es representativa o sería la más indicativa o la más adecuada por analizar y que nos podría dar indicios de operaciones que, habiendo sucedido, están pendientes de ser registradas. En este caso, si nosotros queremos ver omisión de registración de ventas, tenemos que ver omisión de registración de facturas de venta o de operaciones de venta debidamente concretadas o perfeccionadas. ¿Sí? Es decir, que tenemos que partir de registros independientes relacionados con las ventas, como por ejemplo, ver informes de salidas de productos terminados para venta o de universos recíprocos, como puede ser cartera de activos financieros, como los títulos públicos, depósitos a plazo fijo, etcétera, cuando sean probar ingresos no vinculados a la actividad operativa, es decir, probar subvaluación de otros ingresos. La prueba de las ventas la podemos hacer mediante una revisión analítica sustantiva o pruebas o procedimientos analíticos sustantivos, o la podemos hacer mediante pruebas sustantivas de detalle. Si queremos hacer una revisión de las ventas mediante pruebas analíticas sustantivas, sabemos nosotros, y ya vimos en reiteradas oportunidades, cuál es la mecánica para la realización de este tipo de pruebas analíticas sustantivas. Básicamente, en relación a las ventas, podemos seguir los siguientes pasos. Primero, desarrollar una expectativa de las ventas registradas con base en información independiente, considerando el uso de la siguiente información. Por ejemplo, tendencias históricas y del ejercicio actual en ventas y devoluciones sobre ventas. Analizar costo de venta de este ejercicio y márgenes brutos históricos
respecto de ejercicios anteriores. Por ejemplo, podemos haber constancias de embarque, horas de servicio prestadas, listas de precios de este ejercicio respecto de ejercicios anteriores. Podríamos ver número de remitos emitidos de este año respecto del número de remitos emitidos en años anteriores. Evolución de las cuentas a cobrar de este año respecto de la evolución de las cuentas a cobrar de años anteriores. Ventas a los principales clientes. Estadística de las industrias, es decir, variables del contexto en el cual la empresa se ha desenvuelto. Cambios en el negocio durante el ejercicio que hayan afectado los precios o la mezcla de los productos que la empresa vende. Posteriormente se debe desagregar la información utilizada para desarrollar las expectativas y el saldo registrado por venta. Ustedes saben que muchas veces es mejor, cuando se trata de un saldo importante, disgregar la información, ya sea por periodo, en meses, en trimestre, por línea de producto, división, ubicación, etc., a un nivel suficientemente pequeño que permita obtener un nivel de seguridad deseado con base a una comparación de los montos que sea manejable por el auditor. Después de terminar, teniendo en cuenta el nivel de seguridad sustantiva que busque el auditor a través de la prueba analítica sustantiva, el límite necesario para determinar qué es una diferencia significativa entre la expectativa y el monto registrado de venta. Comparar la expectativa con los montos registrados y en caso de que la diferencia esté por arriba de ese límite, obtener y corroborar explicaciones de las diferencias significativas y evaluar el resultado de las pruebas. En caso de que existan diferencias significativas a analizar, se puede seleccionar a criterio algunas transacciones para verificar su documentación de respaldo, el cumplimiento de normas legales vigentes, formalidades, etc. Bien, respecto de las pruebas de detalle. Bueno, tengamos siempre en cuenta que estamos o continuamos, ya sea haciendo una prueba analítica sustantiva sobre las ventas o haciendo una prueba de detalle sobre las ventas, utilizando un enfoque que intenta probar la subvaluación de las ventas. Es decir, que en este caso seguimos probando la integridad de las registraciones que presenta el ente en el estado de resultados. La primera intención es hacer una revisión analítica sustantiva. En caso que la revisión analítica sustantiva no se pueda realizar o no dé los resultados satisfactorios que son esperados, bueno, el auditor va a tener que hacer una prueba de detalle de los ingresos, siguiendo los siguientes pasos. Por ejemplo, 1. Hacer prueba de omisiones y disminuciones de las ventas a crédito con los registros de ventas como sigue. Hacer prueba de los registros iniciales de venta aplicando la alternativa apropiada. ¿Cuál sería un registro inicial de las ventas? Un registro inicial de las ventas sería, por ejemplo, el subdiario de ventas. Porque ahí, cuando uno registra las ventas, el sistema las registra en el subdiario de ventas. Si el sistema permite el registro simultáneo de las ventas y las salidas valorizadas de inventario, es decir, permite el inventario o permite llevar inventario permanente, realizar controles de sumas selectivas y detectar registros indebidos. Pedir una ficha stock y realizar controles indebidos, controles de registros indebidos de salidas.
Si el sistema no permite o no lleva registro de inventario permanente, seleccionar de cualquier registro independiente, tales como órdenes de compra, notas de pedido, de venta, remitos, registros de despacho, registros de servicio o contratos de venta, documentación que pueda ser comparada con los registros iniciales de venta en cuanto a cantidades y hacer pruebas de los precios de venta y de los cálculos, es decir, ver si en esa documentación emitida por la empresa en la cual consta la recepción de los productos vendidos por parte de la contraparte, por ejemplo un cliente, si esa documentación corresponde a ventas que estén registradas en, por ejemplo, el subdiario de venta. Entonces, a través de esta documentación generada por el ente, que cuenta con la conformidad del cliente, el auditor logra evidencia de que la información, la documentación relacionada, llámese factura de venta, registrada en el subdiario de venta, corresponde a una operación de venta válida. Y que esa operación está registrada. Después, seleccionar los registros iniciales y posteriores para detectar disminuciones indebidas en la suma y comparar los totales correspondientes con los registros posteriores. Es decir, verificar, por ejemplo, que todas las operaciones registradas en los subdiarios de venta estén debidamente registradas en los submayores, por ejemplo, o los mayores auxiliares de ventas de cada uno de los productos que comercializa el ente. Controlar las sumas por columna para ver que estén todas las columnas totalizadas. Comparar los créditos de los registros finales aplicables con las correspondientes cuentas de ingresos en el balance de saldo. Cruzar los saldos según mayores auxiliares o según mayores de cada cuenta con los saldos que informa la empresa en el balance de saldos base para la elaboración del estado de resultados. Y sumar todas las cuentas de ingreso que conforman, por ejemplo, el monto de ventas para ver si cruza con el monto de ventas que la empresa presenta en el estado de resultados. Otra situación que se podría presentar es hacer pruebas de disminuciones indebidas de las ventas y de ingresos varios que el ente pueda haber realizado en el estado de resultados. ¿Cuál sería este caso? Por ejemplo, la registración, ¿sí?, de notas de crédito en el saldo de las ventas que no sean válidas. Entonces, en este caso, el enfoque, estas notas de crédito disminuyen el saldo de ventas. Entonces, en este caso, el enfoque ya no sería el de integridad, en este caso, el enfoque sería el de validez. Sí perseguiría la subvaluación, pero en este caso querríamos ver nosotros, las notas de crédito en este caso están disminuyendo las ventas, pero buscaríamos a través de la validez probar la subvaluación. Entonces, en este caso iríamos desde lo registrado hasta la documentación. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, vamos a ver claramente, vamos a cruzar, por ejemplo, lo registrado con el registro más independiente disponible de ventas al contado, tales como registro de salida, o de despacho, o de control de inventario, y lo comparamos con los registros iniciales, por ejemplo, con el subdiario de venta, o con cualquier registro posterior, como por ejemplo podría ser un mayor. Selecciona registros iniciales y posteriores para detectar disminuciones indebidas en las sumas y comparo los totales correspondientes con los registros posteriores. Comparo los registrados en los mayores auxiliares con los subdiarios de venta.
Posteriormente, cruzo lo que dicen los mayores auxiliares o los mayores con los saldos que dice el balance de saldo. Y por último, totalizo los saldos del balance de saldo con la información que el ente, o con el total de ventas que el ente expone en el estado de resultados. Bien. Respecto de los otros ingresos y egresos. Bueno, en este caso, ¿sí? Selecciono de cualquier fuente independiente de información referente a ingresos y egresos, tales como registro de valores, registro de dividendos publicados, informe de disposición de equipo o de material de desecho, actas, contratos, regalías o alquileres, registros de admisión e inscripción de socios, y efectúo revisiones analíticas sustantivas indicando la fuente de información obtenida y el método empleado para desarrollar las expectativas, ¿sí? En este caso, lo que va a hacer el auditor es ver primero la validez de todos los ingresos y egresos que, en conceptos de actividades secundarias, actividades no operativas, el ente ha devengado y ha considerado en el estado de resultados, ¿sí? Ya sea en concepto de dividendo por inversiones en otras sociedades, contratos de renta por contratos de alquiler de propiedad del ente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez va a aprobar los montos revelados en el estado de resultados, ya sea a través de revisiones analíticas, y en caso que las revisiones analíticas no den los resultados esperados, mediante la revisión detallada de los importes expuestos por el ente con pruebas sustantivas de detalle. Respecto de los gastos de administración y comercialización. Bueno, se recomienda que el auditor prepare un breve memorándum en el cual se indique los principales conceptos que componen estos rubros. Por ejemplo, sueldos, cargas sociales, amortizaciones, gastos varios por desembolso, etc. Y la fuente de su contabilización, es decir, la documentación que sirve de base para cada una de las registraciones que dan origen a los saldos incluidos en cada una de las partidas. Es decir, por ejemplo, minutas contables, asientos de distribución de sueldos y jornales, libro caja de egresos, asientos generales, etc. Muchos de los egresos incluidos tanto en sueldos y jornales como en cargas sociales, amortizaciones, ya han sido objeto de auditoría cuando el ente cuando el auditor ha auditado, por ejemplo, las deudas sociales, las deudas fiscales, los bienes de uso, ¿sí? Por lo tanto, en este caso ya el auditor lo que debería simplemente es hacer un refuerzo de la auditoría, una revisión final, y cuando ya vaya al estado de resultado, lo que debería hacer simplemente es quizás un análisis de la exposición y una revisión analítica en cuanto a realizar análisis verticales y horizontales, es decir, cuánto representa cada uno de estos conceptos del total de gastos en este ejercicio, cuánto representaba cada uno de estos conceptos del total de gastos en el ejercicio anterior y cuánto creció cada uno de estos conceptos en este ejercicio respecto de lo que informó la empresa por los mismos conceptos en el ejercicio anterior. Si el auditor quiere profundizar aún más el análisis de los conceptos, de estos conceptos que el ente incluye en el estado de resultados, podría realizar para cada uno de ellos las siguientes controles, como por ejemplo, para el caso de los sueldos y jornales,
Seleccionar para un mes representativo del ejercicio cargos o egresos registrados en estas cuentas, individualizando recibos de sueldo. Controlar en dichos recibos de sueldo la metodología seguida por el ente para la liquidación de las remuneraciones, en función al cumplimiento, la categoría de cada empleado, la antigüedad, los descuentos, las asignaciones familiares, el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias, ver si el empleado, por ejemplo, firma el duplicado del recibo y ese duplicado del recibo queda firmado, queda en poder del empleador, visualizar el legajo del personal, ver que el empleador lleve debidamente completo y transcrito el libro especial de remuneraciones exigido por la ley 2744, cruzar las remuneraciones totales informadas en concepto de sueldos y jornales con la remuneración total informada en el F931. Si fuera necesario, porque los resultados obtenidos del control de un mes en particular no son buenos, elegir otro mes o más del ejercicio y cumplir con la tarea indicada en el punto A. Si está validado el mes base, efectuar una revisión analítica sustantiva del resto de las remuneraciones y aguinaldos devengados por el ente, para lo cual deberá obtenerse la siguiente información: cantidad del personal al cierre de cada mes, aumentos, gratificaciones u otros conceptos otorgados con posterioridad al mes base, cotejo del total obtenido con el cargo a resultados del ejercicio y análisis de las diferencias significativas si existieran. Respecto de las cargas sociales, una vez que tenemos validado el monto base para el cálculo de las cargas sociales, que son las remuneraciones grabadas, aplicar los porcentajes definidos por ley en conceptos de cargas sociales, tanto para jubilación, para obra social, etcétera, 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 y efectuar una revisión analítica de los egresos que en conceptos de aportes patronales el ente revela en los estados contables. Cotejar el total obtenido con el claro resultado del ejercicio y analizar las diferencias significativas si existieran. Cruzar los montos revelados por el ente en conceptos de cargas sociales con los montos declarados por el ente durante el año en conceptos de cargas sociales en el F931. Tal cual hemos visto en su oportunidad cuando vimos los pasivos. Respecto de los gastos de administración, comercialización y producción, en general, analizar la correcta imputación de los mismos según corresponda. Investigar y explicar variaciones significativas en relación al ejercicio anterior y a montos presupuestarios. Probar la razonabilidad del cálculo del resultado por exposición a la inflación, de los resultados financieros y por tenencia, calculados por la compañía, cruce con pruebas de otros rubros, en aquellos casos que estime corresponder necesario. Probar la composición de lo que el ente revela como resultados extraordinarios o inusuales, analizar la correcta exposición de los mismos, tal cual indican las normas contables profesionales aplicables por el ente. Y se puede hacer la siguiente prueba global, tomando como base el cuadro de gastos del artículo 64 de la Ley General de Sociedades, la 19550. Vemos acá un ejemplo de cuadro de gastos donde están todos los gastos de una empresa X, ¿sí?, que se exponen en este cuadro anexo, ¿sí?, donde vemos que el objetivo de esta prueba global es cruzar todos los gastos que el ente incluye en los estados contables y que van a parar al IVA compra con aquellos gastos que el ente ha informado en el régimen informativo de compras, ¿sí? Es decir,
Lo que queremos ver nosotros es si en los estados contables están incluidos todos los gastos que el ente ha informado a través del régimen informativo de compras y ventas durante el ejercicio. Sabemos que este régimen informativo es una declaración jurada que el ente presenta mensualmente a la AFIP y que en teoría debería cruzar con los comprobantes que forman base o que sirven de base para la determinación del débito fiscal y del crédito fiscal que el ente utiliza para determinar su posición mensual de IVA. En este caso vamos a cruzar los comprobantes de gasto incluidos en el libro IVA Compras informado a la AFIP durante el ejercicio con aquellos conceptos en los expuestos en los estados contables donde van a parar estos gastos. Sabemos, por ejemplo, que remuneración de cargas sociales no va al IVA compra. Si bien no va al IVA compra, sí cruza con algo que tiene la AFIP, que es el 931. Entonces nosotros en la prueba, ¿sí?, no lo vamos a poner, lo ponemos en 0 porque no se incluye en el objetivo de la prueba, pero sí cruza con el 931. Consumo general de flota, ¿sí?, son gastos que esta empresa de servicio o los camiones de esta empresa de servicio de transporte realizan y que van a parar al IVA compra, por ejemplo, combustibles, gastos de peaje, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sí van a parar al IVA compra. Servicios generales de depósitos de mercadería que está en tránsito, que se haya pagado, también van a parar al IVA compras. Servicio de fletero, cuando la empresa terceriza el servicio de flete, los fleteros emiten facturas, también van a parar al servicio de flete. Mantenimiento de unidades, también tiene gastos, los proveedores emiten facturas que también es informado el ente. Servicios y gastos de ruta, como podrían ser los peajes, gastos de restaurante, alojamiento que pueden tener los choferes, también se emiten facturas, los proveedores emiten facturas que el ente ha informado del IVA compra. Alquileres y servicios, también los proveedores emiten facturas. Deudores incobrables, en este caso no son gastos imputables al IVA compra. Gastos generales, sí son gastos imputables al IVA compra. Impuestos no son gastos imputables al IVA compra. Pérdidas varias, sí son gastos imputables al IVA compra. Amortizaciones no son gastos imputables al IVA compra. Y ahí tenemos un subtotal de gastos incluidos en el balance y que irían a parar al IVA compra, a los cuales hay que sumarle las altas de bienes de uso, ¿sí?, que son gastos imputables al IVA compra, pero que no están en el cuadro del artículo 64, sino que están activados como bienes de uso. Facturas que el ente ha incluido como gastos, pero que no ha sido remitidas todavía por los proveedores, es decir, que no ha sido enviada, sino que el ente la ha sacado del servicio Mis Comprobantes de la AFIP, sabe que los proveedores la han enviado, las provisiona, sabe que los proveedores la han emitido, las provisiona, pero como los proveedores no la han enviado, no las ha registrado ni las ha informado a la AFIP. Provisión para gastos de flete. Servicio de flete prestado por los fleteros hasta el cierre de ejercicio, ¿sí?, que los fleteros aún no le han facturado. El servicio está devengado, pero los fleteros todavía no lo han facturado. La empresa lo provisiona, pero a la fecha están pendientes de ser facturados por los fleteros, por lo tanto todavía no han sido informados a la AFIP. Otros ingresos y egresos, como por ejemplo son unos certificados de cumplimiento de crédito fiscal que el ente ha ganado por algunas capacitaciones que el ente ha dado y que puede imputar contra ingresos, también contra impuestos, también se retiran del análisis. Recupero de gastos, también se tienen que imputar aquí, 742.000 pesos, también van sumando.
Comisiones y gastos bancarios, ¿sí? Son gastos financieros y por tenencia, pero bueno, van dentro del cálculo porque si bien son gastos financieros y por tenencia, van como gastos financieros y por tenencia, la empresa debe imputar al IVA compra los gastos, las comisiones y gastos bancarios. Honorarios socio-gerente son honorarios que sabemos que si bien están como gastos de administración, no son imputables a compra y por lo tanto se tienen que retirar del análisis. Y gastos generales de administración, gastos que son sin comprobantes, ¿sí? Que no son gastos que sean declarados en el IVA compras y por lo tanto no pueden estar en el análisis de la prueba global que estamos realizando. Entonces llegamos a un monto conciliado que comparado con el monto de IVA compra va a arrojar una diferencia que en la medida que esté dentro del umbral o límite que el auditor considera como razonable, ¿sí? Puede dar como buena o válida la prueba. Bueno, vamos a pasar ahora a ver cuestiones relacionadas con la auditoría del estado de evolución del patrimonio neto. Vamos a detallar un programa de trabajo compuesto con procedimientos sustantivos para la auditoría del estado de evolución del patrimonio neto. El primer procedimiento sería preparar un papel de trabajo con el detalle de la evolución de los saldos de las cuentas integrantes del patrimonio neto y realizar las siguientes tareas. Controlar primero que los saldos iniciales de este año coincidan con los finales del ejercicio anterior. Controlar que los saldos finales coincidan con los del balance de saldos de cierre de este ejercicio. Controlar los movimientos del ejercicio y ver que concuerden con las contrapartidas de otras cuentas patrimoniales, como puede ser las de saldo por revaluación y saldo por remediación, que son cuentas relacionadas con la aplicación por parte del ente del modelo de revaluación del RT31 y del modelo de remediación del RT48. Controlar que los movimientos y los saldos finales estén de acuerdo con disposiciones legales, reglamentarias y profesionales, algunas de las cuales son normas vinculadas con la constitución de la reserva legal, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, reintegro de la reserva legal cuando ésta se haya visto disminuida por cualquier razón previa a la distribución de ganancias, cotejo de los movimientos incluidos en el estado de evolución del patrimonio neto con las decisiones reflejadas en el acta de asamblea de socios llevada a cabo durante el ejercicio, leyendo las actas respectivas. Consideración de la propuesta de distribución o aplicación de resultados decidida por la asamblea de accionistas. Verificar la inscripción de las modificaciones a los estatutos en el registro público de comercio de la jurisdicción. Controlar la inclusión del resultado del ejercicio analizado por pruebas sustantivas en oportunidad de auditar el estado de resultado dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Analizar la razonabilidad de la exposición de los saldos en los estados contables y revisar en los libros societarios si se encuentran transcritas las actas de las reuniones de socios y del directorio. Por ejemplo, en una SA, la asamblea de socios se debe reunir una vez al año y la del directorio se debe reunir por lo menos, el directorio se debe reunir por lo menos 4 veces al año. Respecto de la auditoría del estado de flujo de efectivo. Bueno,
Sabemos que el estado de flujo de efectivo es uno de los estados contables básicos que informa la variación del efectivo y equivalente de efectivo, como así también las causas que generan dicha variación, clasificando el efectivo o clasificando dichas variaciones, ya sea que hayan sido variaciones por efectivo generado o aplicado en las actividades operativas de inversión o de financiación de la empresa. Los conceptos a tener en cuenta en la preparación y análisis del estado de flujo de efectivo son: ¿qué se entiende por efectivo y equivalente de efectivo? ¿Qué se entiende por actividades de inversión? ¿Qué se entiende por actividades de financiación? ¿Y qué se entiende por actividades operativas? Desde luego sabemos que la confección o preparación del estado de flujo de efectivo son cuestiones que exceden la temática de este curso. Este curso es un curso de auditoría y se entiende que los alumnos que cursan esta materia ya tienen nociones sobre la preparación del estado de flujo de efectivo. Sin embargo, vamos a ver rápidamente de qué se trata cada una de estas cuestiones. Sabemos nosotros que por efectivo, el equivalente de efectivo, entendemos el dinero que está en caja, en banco, y equivalente de efectivo, entendemos aquellas inversiones de corto plazo, de un vencimiento no mayor a 3 meses, no sujeta a grandes cambios de valor y que podría ser que tengan para el ente, pueda ser considerada por el ente como de liquidez inmediata. Respecto de las actividades o del flujo generado o aplicado por las actividades operativas, las normas contables profesionales prevén dos métodos de presentación: el método directo y el método directo. A través del método directo, el ente, si opta por este método de presentación del flujo de efectivo generado o aplicado por las actividades operativas, debe presentar como mínimo la siguiente información: cobros en efectivo a clientes, pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios, pagos en efectivo a los empleados y pagos o cobros en efectivo por impuestos a las ganancias o a la utilidad. Debe agrupar los flujos de fondos entonces por estos conceptos. Si opta por presentar los flujos de fondos relacionados con las actividades operativas a través del método directo. Y respecto a si opta por presentar los flujos de efectivo relacionados con las actividades operativas por el método indirecto, sabemos nosotros que la presentación del estado de flujo del efectivo en esta sección parte de la utilidad o pérdida antes de impuestos, a la cual se le deben sumar las amortizaciones, es decir, los conceptos que no implican una salida de fondos, aumentando o disminuyendo los efectos de partidas asociadas con los cambios de los rubros de corto o largo plazo que forman parte del capital de trabajo de la entidad, para luego sí pasar a los flujos relacionados con las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de operación, sabemos nosotros que son aquellas que se relacionan con la principal fuente de ingreso de la entidad, con la producción y la distribución de los bienes que hacen el objeto principal del ente. Mientras que las actividades de inversión se relacionan con todas aquellas actividades que no hacen a la actividad principal del ente, sino actividades secundarias, ¿sí? Como la compra-venta de títulos de deuda, de instrumentos de capital, de propiedad, planta y equipo y otros activos productivos distintos de los inventarios, así como los intereses pagados. Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los accionistas o propietarios, netos de los gastos de emisión y el reembolso o pago de beneficios derivados de su inversión. Asimismo, incluyen préstamos recibidos o emisión de deuda y su liquidación. Un
Un programa compuesto por procedimientos sustantivos para el examen del estado de flujo de efectivo sería el siguiente. Comprobar que las cifras incluidas en el papel de trabajo de preparación del estado de flujo de efectivo coincidan con los estados contables sucesivos necesarios para su preparación, es decir, el estado contable del periodo actual y el estado contable del periodo anterior. Comprobar que se haya sustituido el resultado del ejercicio por las cuentas que los integran cuando se prepara el estado de flujo de efectivo por el método directo. Verificar la corrección aritmética de las variaciones consignadas y su adecuada clasificación. Verificar las eliminaciones correspondientes en las variaciones de cuentas de resultados contra las variaciones de las cuentas patrimoniales relacionadas cuando se prepara el estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Comprobar la uniformidad de criterios respecto de los seguidos en ejercicios anteriores para la clasificación de los intereses cobrados y pagados, dividendos cobrados y pagados y del impuesto a las ganancias. Cotejar las siguientes cifras de variaciones y deducciones o ajustes con anexos e información complementaria de estado de resultado, de estado contable. Las depreciaciones del ejercicio de bienes de uso, las amortizaciones del ejercicio de activos intangibles, las depreciaciones del ejercicio de propiedades de inversión, los aumentos de previsiones con el respectivo anexo, el impuesto a las ganancias de vengado. Examinar las adquisiciones y ventas de bienes de uso intangible, propiedades de inversión con los anexos e información complementaria. Examinar con el estado de evolución del patrimonio neto y con otros registros los cobros y pagos de dividendos, aumentos o disminuciones de capital, etcétera, que se incluyen dentro de las actividades de financiación. Respecto de las adquisiciones y ventas de bienes de uso intangible y propiedades de inversión, revisar con los anexos e información complementaria la información que en dicho sentido se incluye dentro de las actividades de inversión y examinar que la exposición del estado de flujo de efectivo se realice conforme las normas contables profesionales vigentes. Bueno, eso es todo. Quedamos a disposición para sus consultas. Saludos.